Bienvenidas, bienvenidos a La Polifonía, el espacio en el que compartimos ideas, pensamientos desde diferentes puntos de vista. Hoy estamos muy bien acompañados con dos amigos de la casa. ¿Por qué le llamamos amigos de la casa? Porque son personas que ya han estado en este espacio, pero también que son amigos y los conocemos de hace mucho tiempo, principalmente Luis Fer. Así que, Luis Fer, te quiero pasar el balón ahí para que nos cuentes con quiénes vamos a estar platicando hoy, con Alfred y con Leire Alfred, y de qué vamos a estar platicando también el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Diego. Se te olvidó decir que estás en Bélgica, yo estoy Ah, en sí, sí, sí. Guate y nuestros invitados de hoy están en Madrid. Son los primeros que repiten en el podcast, así de bueno fueron sus episodios, así que bienvenidos nuevamente. Alfred, venezolano, español, ya hace algún tiempo, y bueno, Leire española de pura cepa, born and raised en Madrid. Amigos de hace muchos años, estuvieron en un par de episodios, los cuales recomiendo escuchar también. Hablamos de Guatemala, hablamos de Europa, hablamos de varios temas. Hoy vamos a hablar de Venezuela. Pero antes de plantearles las primeras preguntas, aprovechar obviamente para agradecerles por estar hoy aquí y preguntarles cómo está. No sé si les tengo envidia o no, a mí me encanta Madrid, pero en esta época creo que hace mucho calor, yo creo que ya empieza a bajar, pero cuéntenos cómo está Madrid. Claro. Bueno, pues muchas gracias por tenernos aquí. La verdad que ahora creo que sí te estamos dando envidia porque Madrid está, este fin de semana está delicioso. Hace calor todavía, lo que significa que podemos ir a la piscina, pero no llega a los 30 grados. Es decir, se puede estar en una terraza perfectamente, pero y no son los 40 y pico que habíamos tenido el mes pasado, así que ahora se está súper bien. No, nada, muchas gracias otra vez por la invitación. Saben que siempre, pues, súper encantados de colaborar con la polifonía y nada, pues dando un poco de envidia. Ahora sí. Hace un mes no, porque el calor estaba insoportable, pero hoy, este fin de semana, ha estado la verdad que muy, muy agradable. Bien, bueno, la última vez que estuve en Madrid que los vi, recuerdo, había un partido de España-Alemania que queríamos ver con Luca. Él era Mm. creo que era la semifinal de la Eurocopa y cancelaron pues la pantalla gigante del calor que había. Normal. Terrible. Pero bueno, qué envidia, qué bueno verlos de nuevo. Hoy, como les digo, vamos a hablar de Venezuela. Justamente esta semana en el trabajo estábamos hablando como de lugares a los que nos gustaría viajar. Y bueno, una chica es más pequeña que yo. Estaba hablando de cómo varios cantantes venezolanos han posicionado en su música a Venezuela, ¿verdad? Se habla mucho de los Roques, sobre todo los Roques porque son canciones de reggaetón, ¿verdad? Pero hay lugares muy lindos en Venezuela. Tengo, bueno, tengo amigos, un amigo del trabajo que está casado con una venezolana, vive en El Salvador, y cuando le pregunto por Venezuela me dice que es un país chivísimo, como dicen en El Salvador, ¿verdad? Y que tienen ratos de no poder visitar. Y también he trabajado con un consultor de la ONU venezolano, que viajé varias veces con él y siempre me contó muchas historias de Venezuela y también tiene tiempo sin poder viajar. Y por supuesto, Alfred, que creo que te fuiste en el 2008 a España. Sí. Eh, yo les digo, usualmente Wicho es el que se prepara para estos episodios, que lee como papers y libros. Yo les digo que para este paper me preparé, pero para este episodio me preparé, pero como internacionalista encuentro muy interesante la historia de Venezuela. Me parece un caso como que fuera de mentiras todo lo que pasó desde que Chávez da el golpe de Estado en el 92, luego que lo indultan, es elegido en el 99 o 98 y bueno, se vuelve presidente en el 99, cambia la constitución y hace cosas que de verdad si las busca uno, o sea, si las buscas en YouTube parece como que fuera de una película. Cuando va a la ONU y después que habló Bush dice que aquí huele a azufre todavía, que estuvo el diablo ahí parado. Luego otros momentos, ¿no? Como, bueno, cuando le dan el golpe de estado y de milagro pareciera que ya está todo terminado, regresa. Eh, Hay otros momentos interesantes como por ejemplo hubo una como una huelga petrolera, algo así y Sí, estaban en acusando, 2022. ¿verdad? Como en el 2002, y estaban acusando al distribuidor de Coca-Cola
de acaparamiento, pero realmente no podían distribuir porque no había combustible. Pero el caso es que llega este militar venezolano y dice, abre una malta, se la toma y se tira un eructo. Y dice, todo esto va para el pueblo. Y ese eructo le dicen el eructo que salvó la república o la revolución, ¿verdad? O sea, fue así como bien icónico. Y luego otros episodios tristes como cuando cierra Radio Caracas Televisión por ahí en el Sí, 2007. eh, el montón de elecciones polémicas que tuvo, que le hacen un referéndum revocatorio, cuando elimina la reelección, cuando elimina los límites a la reelección. eh, eh, Aquel infame episodio cuando expropia así en medio de Caracas y anda diciendo expropies, 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 que se vuelve meme. Otros episodios como cuando también no sé qué pasó con Bolivia, que dice Yankees de mierda, váyanse al carajo. O sea, es un tipo, un personaje importante hasta que muere en Cuba, o bueno, dicen que muere en Cuba o muere en Venezuela. En tal caso, realmente una vida, un personaje realmente, o sea, de película, pues parece mentiras. Un maleducado total, pero que cambió su país para mal. Y hay un par de libros que leí. Hay uno que se llama Comandante, un periodista irlandés que vale la pena leerlo, que ahí es donde me sé toda esta historia. Y hay otro también que se llama Los Brujos de Chávez, de un sí. periodista venezolano español que cuenta todo, cómo le dicen a una bruja, a la bruja personal de Chávez, en algún momento le dice que él va a ser presidente, se obsesiona con la idea, al final lo termina haciendo y termina tomando un montón de creencias de brujería, de Ujú. santería cubana. Hace un montón de ritos cuando sacan los huesos de Bolívar y no sé qué, que hablaba con Bolívar, que su abuelo hablaba a través de él. Bueno, un país interesante, Venezuela. Entonces, todo esto para Sí, preguntarte, Alfred, ¿cómo recordás, digamos, estabas pequeño, pues, pero que ya tenías alguna conciencia, ¿verdad? sí, ¿Cómo sí. recordás esa Venezuela de finales de los noventas, primera década de los 2000? ¿Cómo se vivía esa etapa de tanta locura política en Venezuela? Sí, o sea, yo formo parte de una generación y todas las que vienen después que solo ha vivido el chavismo y los subsecuentes modelos o variaciones que ha tenido el régimen chavista. Entonces, desde que adquiero conciencia muy pequeño de, o digamos, cualquier persona de mi generación, adquirimos conciencia muy pequeños de lo que es la política, lo que es el conflicto político, la ideología, porque desde nada, 5 años ya estamos viviendo esa primera politización o esa forma de familiarizarse con la política de manera tan sumamente intensa y conflictiva. Yo recuerdo muchas manifestaciones, que se fuese un tema súper recurrente la política en todo tipo de conversaciones, que hubiese ese nivel de polarización, que hubiese ese nivel de conflicto, incluso con compañeros del colegio, estando muy pequeños, ya existían esas conversaciones y ya la sociedad estaba muy tendiente ya a una polarización que era muy llamativa. Luego, visto con retrospectiva, pues claro, uno se da cuenta de la dimensión del problema, ¿no? Pero desde muy pequeño Chávez ha estado presente, luego por supuesto, pues con todos los episodios que has nombrado, todo eso lo vivimos y todo eso forma parte también de ese proceso primero de socialización política, de entender que el chavismo es el único régimen que por lo menos mi generación y todos los que han venido después hemos vivido. Y eso tiene unas implicaciones políticas súper profundas que ya veremos cómo evolucionan y qué repercusión tienen, pero hemos vivido desde ese 1999, porque la etapa anterior pues sí fue crítica, pero no con esa figura de Chávez tan llamativa, con esos procesos de politización tan sumamente intensos, con ese conflicto político tan vivido como hemos vivido en los últimos años, que en otros países pues no existe. Tú le preguntas a un niño de 8 años en un país que tenga un régimen democrático normal, que sabe de la política y te dirá pues lo que escucha en su casa, pero no te puede hacer un análisis un poco más profundo o te puede dar detalles que una persona en Venezuela con mi edad ya en ese momento podría haber tenido. Entonces sí, hemos vivido una politización muy intensa. Y una pregunta, Alfred. Digamos, ¿tú crees digamos, quienes continúan viviendo en Venezuela son personas que se vuelven parte de, digamos que de la narrativa política en Venezuela? O cómo logra alguien continuar viviendo en Venezuela sin, digamos que sin involucrarse en Sí. problemas, sin tener dificultades, digamos? Yo lo pensaba el otro día
pues un poco a la luz de lo que vivimos en otros países como en Colombia o lo que hemos vivido en Guatemala y como cualquier país latinoamericano, la vida tiene muchas dificultades que creo que son inherentes a los sistemas políticos. Que se puede ir la luz, que se puede ir el agua, que hay tráfico, que las instituciones no funcionan todo lo bien que deberían, que hay problemas de corrupción. Yo creo que son problemas inherentes a cualquier sistema político latinoamericano. En el caso de Venezuela, creo que esa asociación es muy difícil de romper y que muchas veces lo que hemos visto a lo largo de estos ciclos políticos, cuando digo ciclo político no es necesariamente un cambio de régimen, sino un momento de estos de pico de esperanza o que hay un cambio sustantivo en el modelo de gobierno y cambia y muta y se convierte en una cosa diferente, siempre ha estado muy ligado a la política y la gente lo que ha intentado es un poco desligarla para tener un poco de tranquilidad o de bienestar fuera de ese mundo relacionado con la política, porque al final desde, vamos a decir, desde 2002, que ya se produce esa ruptura entre la expectativa que se tenía de lo que iba a ser el gobierno de Chávez y que ya hay una oposición que está activamente luchando en contra de mantener ese modelo, siempre ha habido picos, pues con todos los episodios que contaba Luis Ferantes, en los cuales se empieza a gestar un movimiento más o menos intenso, más o menos fuerte, más o menos sólido, se genera una esperanza, esa esperanza termina cambiando el régimen, en cierto punto el régimen se ajusta, adapta y vuelve a continuar. Y así desde el 2002 hasta hoy. Entonces eso genera mucha frustración y la gente, pues por lo que hemos ido hablando, tanto gente que está todavía en Venezuela como gente que ha ido saliendo en las sucesivas olas migratorias, llega un momento que no aguantan más ese nivel de tensión o de estrés político y dicen, mira, voy a intentar vivir mi vida al margen de la política porque no aguanto más. Y eso sí ha sido muy llamativo, ¿eh? Lo hemos visto con todas las olas migratorias y particularmente las últimas, la gente ya no aguanta, no está dispuesta a salir a manifestarse o a intentar hacer ese ejercicio de resistencia y lo que dicen es necesito salir de aquí, sea como sea, y es lo que hace también pues que esa última migración fuerte de 2018 sea tan intensa y tan llamativa y tan brutal en el sentido de que no es por causas normales de voy a una embajada, solicito una visa y con ese billete me voy al otro país, sino que me voy caminando y a donde sea que llegue, pues intentar tener una vida mejor, pero porque ya hay un nivel de frustración tan elevado que no te permite estar en el país. Yo tengo dos preguntas. Primero, que nos contes, Alfred, ¿en qué momento tu familia decide irse? O sea, como Ujú. ya no. O sea, ¿cuál fue ese como gota que decís, nos vamos? Y quiero que Lere nos cuente cómo se conocieron. No, nosotros tuvimos como dos procesos migratorios. Un primer proceso en 2005, mi mamá fue a hacer una investigación en Barcelona y aprovechamos también para pues saber un poco cómo era la vida en España, si nos adaptábamos bien, si no nos adaptábamos, un poco como una primera prueba o toma de contacto para saber si realmente España era el sitio al cual íbamos a migrar. Y ya en 2008 es que mi mamá decidió hacer el doctorado aquí en Madrid y nos vinimos todos con ella. Pero ya desde 2004, 2000, sí, 2004 diría yo que es el momento en el cual mi mamá dice, nos tenemos que ir porque esto no tiene visos de que vaya a mejorar. Em, un poco por contribuir en lo que dice Alfredo, yo recuerdo que, porque esta pregunta también se la he hecho en algún momento a la madre de Alfredo. Y yo recuerdo que para ella el momento que fue el punto de inflexión fue después de una de las huelgas de PDVSA que Mm. estuvisteis, bueno, que el país estuvo 2 meses parado, los trabajadores de PDVSA, que bueno, para quien no lo sepa, son Petróleos de Venezuela, es una de las empresas, o era una de las empresas más importantes del país, eh, por, por ser la industria principal. Los trabajadores estuvieron parados como 2 meses, ¿no? Sí, Y cuando no sé qué fue lo que derivó, que al final se demostró que la huelga no servía para conseguir evitar la intervención de PDVSA por parte del gobierno, ahí fue cuando tu madre se dio cuenta que había que que salir. ahí había que salir de Venezuela. Y respecto a cómo nos conocimos, bueno, los dos también somos internacionalistas. Bueno, somos todos internacionalistas, creo aquí. Diego es politólogo, slash político, porque habla tanta paja que es más político que politólogo. Bueno, somos todos del ramo de la ciencia política y las relaciones internacionales. Y nos conocimos en un modelo de Naciones Unidas que mi universidad estaba organizando en Madrid.
Y yo era co-chair de uno de los comités y Alfredo participó, él es de otra universidad, es de la Complutense, y participó con otro amigo y fue ahí donde nos conocimos y primero fuimos durante varios años amigos. Así que es las relaciones internacionales lo que nos unió. Y literalmente fueron relaciones internacionales. Eso es lo que nosotros siempre 100%. molestamos Literalmente. Sí, nosotros molestamos con aquellos que, bueno, somos internacionalistas. Por eso es que nos gusta tener amistades afuera y todo, pero realmente no. Yo creo que nosotros vamos a terminar haciendo vida con guatemaltecas, pero realmente, pues es una broma interna que tenemos nosotros. También platicaba un poquito, Luis Fer, que han tenido la oportunidad de ir recientemente a Venezuela. ¿Podrían contarnos un poquito cuándo fue la última vez que fueron, la ocasión, cómo vieron el país, distinto a cómo estaba en las últimas ocasiones visitadas? ¿Cuáles fueron sus impresiones? Si quieres empiezo yo, que lo doy Vale. como outsider, y luego sigues tú, que puedas hacer ya la Sí. comparativa de la evolución. Nosotros nos casamos el año pasado, entonces nuestra luna de miel fue, de hecho, mi petición fue ir a Venezuela, que yo sabía que iba a ganar, pero yo fui la que propuse, vámonos a Venezuela de luna de miel, porque, primer spoiler, Venezuela es un país increíble, pero es muy caro para hacer todo lo que queríamos hacer, entonces era merecedor de ser destino de luna de miel. Entonces yo se lo planteé, él dijo que sí, de hecho de quienes recibimos un poco de posición en contra de ir a Venezuela fue realmente la familia venezolana por la situación de seguridad y eso que todavía no sabíamos que iban a ser las elecciones. Porque nosotros compramos los billetes para ir en septiembre con la idea de ir en julio del 2024 y los compramos en septiembre del 2023. Y allá como abril, mayo del 2024 fue cuando cambiaron las elecciones al 28 de julio, que era exactamente, más o menos, exactamente la mitad de nuestro La luna viaje de miel. de nuestra luna de miel. Entonces nos tocó reubicar un poco el planning en Venezuela. Yo no conocía Venezuela anteriormente, por lo tanto no tenía un baseline de partida, no lo podía comparar. Sí lo podía comparar con las historias y todas las vivencias que toda su familia me había ido contando. Y yo he de reconocer que me pareció un país muy seguro. Em, Comparado con todas las historias que nos habían hablado del 2014 al 2019 más o menos, en el que el nivel de inseguridad en Caracas era exacerbado, vimos una Caracas, bueno, un país, pero especialmente Caracas, muy, muy, muy seguro, muy tranquilo como ciudadano y como turista. Nos podíamos mover por la ciudad en la versión venezolana de Uber. En la familia de él o los amigos de él nos manejaba por la ciudad sin problemas. Pudimos conocer el centro de la ciudad, que era algo que Alfredo recordaba haber hecho 2 veces en su vida y que de hecho su padre nunca ha hecho. Porque como europea, nunca, o sea, para los europeos que nos estén escuchando, los centros de las ciudades en Latinoamérica no son sitios generalmente que se hagan de visitar. Y yo eso lo aprendí en Costa Rica, y eso no lo sabía. Y claro, a los europeos vamos a los centros de las ciudades porque es donde está la historia. Pero tu papá nunca había estado o casi no había Sí. paseado por el centro de la ciudad y pudimos hacer 2 rutas caminando por el centro de la ciudad. Así que a mí me pareció un país que claramente estaba maquillado, pero que como turista me pareció impresionante y una ciudad en la que uno querría vivir. O sea, yo me fui y estuve con un muy buen sabor de boca en la superficie. O sea, si no rascas, pues es una ciudad preciosa, muy verde, o un país muy verde, donde la infraestructura no está mal, no sé, en los sitios donde estuvimos no se fue la luz, no se fue el agua, y evidentemente íbamos como luna de miel, entonces una luna de miel no vas de mochilero. Y bueno, un poco lo más complicado es la relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del país. Pero sí, a eso ahora si queréis entramos un poco más en detalle, pero en el total, un país fantástico donde todo funcionaba.
Sí, el tema es que estuvimos en un poco un momento burbuja, por decirlo de alguna manera. Porque es verdad que fuimos en un año que era año electoral y al régimen le interesa mucho maquillar o hacer ver que las cosas funcionan, sobre todo cuando llegamos, pues estaban arreglando unas carreteras justo saliendo del aeropuerto, había un espacio un poco de seguridad que en los últimos años no existía, desde que nosotros, con mi familia nos vinimos a España, siempre la inseguridad había sido un tema y aparentemente en los últimos 2, 3 años se ha reducido mucho, al menos en Caracas, no en otras zonas del país, que la realidad es completamente distinta. Pero es verdad que fuimos en un plan de luna de miel que era pues visitar zonas turísticas o visitar zonas que están bastante bien. Y lo que dice Leire sobre Caracas es muy cierto, era una ciudad que era muy hostil, creo que sigue siendo hostil para una persona que iba ahí recurrentemente, pero esos pequeños puntos de ventaja de poder caminar por el centro de la ciudad por primera vez, que es verdad que yo, pues cuando fui al centro de Caracas estaba muy pequeño y no tuve esa oportunidad de conocerlo, pero sí existía esa narrativa de que era muy peligroso, pues lo pudimos hacer, montarnos en el metro, que es una cosa. El Metro de Caracas ha sido siempre muy, muy potente, pero en los últimos años, pues como todos los servicios públicos se han degradado, y podernos montar en el metro y descubrir que detrás de todo el daño acumulado que ha habido en los últimos años todavía queda infraestructura, todavía hay posibilidades de que pueda resurgir la ciudad, pues fue una muy grata sorpresa. Y con el resto del país igual, vimos infraestructuras de carreteras que estaban bastante bien, vimos mucha gente en infraestructura turística que estaba intentando salir adelante a pesar de todas las problemáticas que hay, porque lo que sí es cierto es que no es un país fácil para el turista. El tema de cómo se hace el pago es extremadamente complicado, hacer reservas es complejo porque es difícil, no hay unos sistemas que sean, o no hay unas garantías que te permiten decir, bueno, reservo por Booking y tengo este alojamiento seguro, sino que hay que llamar. Es decir, es un país que pese a tener un gran potencial turístico, sigue siendo muy complicado si no tienes una persona que esté allá o no tienes un mínimo conocimiento de vaquiano que te pueda decir, este sitio sí, este sitio no, para llegar a este sitio es mejor hacerlo de esta manera. Y bueno, fuimos en un momento en el cual era burbuja porque había cierta recuperación económica, sobre todo en Caracas, no había desabastecimiento, no había problemas de electricidad o de agua, o al menos las casas ya se han acostumbrado, pues las que pueden y tienen el privilegio de tener plantas de agua o plantas eléctricas que permiten vivir un poco al margen del sistema público de electricidad o de aguas. Entonces, pues fuimos un poco a una burbuja, la cual fue maravillosa, pero que creo que todavía dista mucho de la realidad que pueden vivir todas las personas que siguen viviendo en Venezuela. Eso además asumiendo que no tuvimos ningún problema de salud, por lo tanto no tuvimos que visitar ninguna clínica, ningún médico, porque aunque evidentemente íbamos con nuestro seguro de salud, pero de nuestros amigos que viven allá y las familias que hay allá, o sea, que tenemos allá, pues el problema es que a lo mejor llegas a la clínica y pues sí está la clínica y está el doctor, pero el seguro no ha pagado a esa clínica, por lo tanto no te aceptan en el momento. O sea, fuimos muy cubiertos y no nos pasó Nada. ninguna situación que cuando uno está de viaje puede pasar y sobre todo cuando uno vive localmente, pues uno visita al médico y, o sea, no nos pasó ninguna situación que nos complicase el viaje. Dicho esto, es muy interesante también que nosotros vivimos el momento, en la situación electoral preelecciones, el día de las elecciones y postelecciones. Y ahí sí que vimos una evolución de cómo iba la situación de la seguridad iba cambiando. A mí me cuesta mucho imaginarme irme de Guatemala y no regresar por mucho tiempo. Creo que me impactaría mucho volver y ver cosas nuevas, ver cosas que existían y ya no están. Y bueno, para ti, Leire, como extranjera, o sea, seguro tenías alguna expectativa y cuando llegas, no sé, yo iría nervioso, digamos, cuando voy a Estados Unidos, por ejemplo, como guatemalteco, me pongo nervioso cada vez que me preguntan a qué voy a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa llegada a Caracas? ¿Fue hostil o les dijeron, como decimos en Guatemala, pasen adelante? ¿Cómo fue? No nos habían advertido un poco que en el aeropuerto podía ser algo hostil porque como primer punto de entrada, la gente migratoria que está ahí, pues a diferencia de otros países, aunque no es tan raro, pues el agente migratorio está totalmente cubierto por una pantalla que no ves. Entonces ya por ahí es un primer choque que no es, por ejemplo, como en España, que ves a la persona funcionaria que está ahí que te atiende sin ningún problema. Pero al margen de eso, la entrada no fue nada traumática ni ningún problema, la verdad. O sea, llegamos a Maiquetía, al aeropuerto,
nos estaban esperando, aunque sí fue un poco complicado el que nos pudiesen estar esperando, por bueno, temas logísticos que, como decía antes, es un país complicado para este tipo de gestiones. Y el trayecto desde Maiquetía, donde está el aeropuerto, hasta Caracas, dependiendo del tráfico y la situación, puede ser desde 45 minutos a 1 hora y poco. Y la verdad que habían zonas que estaban prácticamente igual que hace 16 años, que era el momento en el que yo había salido de Venezuela. Habían huecos en las calles que eran exactamente el mismo hueco, habían cosas bastante similares. Yo cuando salí de Venezuela sí recordaba mucha propaganda política en muchas, pues Misión Vivienda, Misión Robinson, Misión no sé cuánto, en pancartas y pantallas en toda la ciudad. Esta vez no vi tanto. Y sí es verdad que vimos una Caracas desde que llegamos que estaba pues un poco más cuidada de lo que teníamos en mente que podía ser. Más limpia, por lo menos las calles estaban unas un poco más asfaltadas. Sí fue como un reencuentro. Yo ya he pasado por aquí, pero hay cosas que están mejor y hay cosas que siguen exactamente igual. Y luego, pues sí, la ciudad evolucionó mucho en muchas zonas. Hay zonas que son completamente nuevas porque han construido edificios, han construido, que los edificios están vacíos, pues es otro tema que tiene que ver más con la política económica. Pero sí, digamos que habían cosas que decían, bueno, aquí hay como potencial de que esto siga subiendo y hay otras que estaban completamente degradadas y que se notaba que en los últimos 16 años no ha habido nadie que haya puesto siquiera un poco de solución al problema de la infraestructura vial. Entonces, pues bueno, un poco luces y sombras de ese primer contacto. Por mi parte, un poco lo mismo. Nos habían advertido del aeropuerto, entonces ya pues aterrizamos y ya, pues yo creo que no te pasa a ti solamente, Luis, ver cuando entras a Estados Unidos. Yo creo que cruzar una aduana o cruzar inmigración es bastante desagradable siempre. Que yo generalmente cuando cruzo Estados Unidos no me da mucho, no, pues porque bueno, pues pienso que no me van a parar, pero es incómodo, sí. Y en el caso de Venezuela, pues para mí era incómodo porque nos hicieron, creo que nos dividieron por dos filas, Mm. entonces él entraba como venezolano, yo entraba como española, y es lo que ha dicho, era una especie de rectángulo donde el oficial estaba como por encima, pero le tenía un cristal translúcido, entonces como que había que meter la cabeza para intentar ver qué era lo que le quería decir a uno, porque además tenía como una especie de micrófono que no sonaba bien, entonces era como, tenías que meter la cabeza como para entender lo que quería decir, y claro, muy común no era, o sea, en nuestro vuelo veníamos desde Estambul, pues había de todas las nacionalidades, pero claro, no es los que están llegando como españoles, italianos, portugueses, generalmente son venezolanos con doble nacionalidad. No era tan común que llegase una española solamente pues para visitar el país. Así que eso, y me llamó mucho la atención que como era momento preelectoral, se supone que había notificaciones para que las misiones diplomáticas y los observadores internacionales pudiesen llegar, y esa misma información estaba en el camino de subida a Caracas porque el aeropuerto de Caracas, es Maiquetía, realmente no está en Caracas, está fuera de Caracas a nivel de playa, entonces Caracas hay que ir subiendo por una carretera con varios túneles hasta que llegas a la ciudad, que es un valle. Está, lo que ha dicho, Mm. 45 minutos, 1 hora, pero claro, no estás realmente en Caracas, entonces como que me llamaba mucho la atención que las misiones internacionales y los observadores internacionales, los observadores electorales están como, no solamente estaban muy bien recibidos en el aeropuerto, sino también en el camino a la ciudad, como con mucha señalización, que a mí dije, esto me llama la atención porque esto no lo he visto en otros países. O sea, esto es porque pues quieren darles una buena impresión porque, bueno, pues porque la situación tal vez no va a ser lo más regular que debería esperarse. Y más allá de eso, de lo que yo me esperaba de la ciudad, pues me llamó la atención que yo cuando aterrizamos me esperaba que fuese mucho más verde, mucho más selvático. Y como he dicho, la ciudad está, o sea, el aeropuerto está a nivel de playa y es una vegetación menos abundante, pero luego llegar a Caracas se ve que es una ciudad que en otra vida ha tenido una muy buena infraestructura. Me recordaba mucho las carreteras de Ciudad de México, porque son diferentes autopistas en altura, que si por ejemplo uno lo compara con las autopistas de Bogotá, parecen calles grandes. Y me llamaba mucho la atención que se entra a la ciudad desde un extremo,
Entonces ya entras y el barrio se cae encima de uno. El barrio, pues, como una pequeña favela construida en la loma de la montaña, se cae encima de uno, pero es colorida y luego de repente llegas a la ciudad y hay pues arte urbano en la autopista. La bola de, ¿cómo se llama la bola De de Soto. Crudier? De Soto. Se nota que es una ciudad que en otra época ha sido punta de lanza a nivel de desarrollo urbanístico y a nivel de desarrollo de arte urbano. Entonces, tiene un poco, todavía no está tan golpeada como para pensar que iba a estar, que estará destruida. Y bueno, primeras impresiones, pues mucho contraste, porque por ejemplo, está la zona de las Mercedes, que sería como la zona 10, la zona 14 en Guatemala, una zona de mucho poder socioeconómico, muchos restaurantes, discotecas, donde hay un concesionario de Ferrari y sale de las Mercedes y en el otro lado hay una loma con un barrio que se cae encima, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí eso me llamaba mucho la atención, pero sobre todo lo que me llamó la atención es que yo llegué un poco asustada, no asustada, pero alerta de cómo estaría la seguridad y para nada, en nuestro caso no hubo problema ninguno. Qué interesante. Luis, vos ibas a preguntar algo relativo a las elecciones, pero yo también quisiera ver otro temita, pero no sé si pasamos al tema de elecciones. No, todavía no. Yo creo que antes de las elecciones, dale. Yo tengo un Muy montón bien. de preguntas antes de las elecciones. Muy bien. Y es que yo ahorita que mencionabas leer el tema de el lujo que puede existir en Venezuela, pensé un poco bueno, esta narrativa relacionada con el narcotráfico y pues digamos que el comercio de droga en Estados Unidos. Pero, ¿saben algo? Yo no es, digamos, ahora que Trump está metiéndose tanto con este tema, yo ya soy un poquito escéptico y digo, ¿será que esto es cierto? ¿Por qué será que Donald Trump está apalancándose de esta temática y está diciendo que el narco estado de Nicolás Maduro, etcétera? ¿Creen ustedes que esto es real o simplemente que el narcotráfico es un crimen organizado que se encuentra principalmente en el área selvática de Venezuela? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tanto de cierto tendrá toda esta narrativa Yo de... creo que es bastante real y sobre todo que no voy a decir lo vimos, no es que vimos tráfico de drogas, pero sí vimos unos niveles de desigualdad económica que son muy llamativos. O sea, las principales empresas del país o han desaparecido se han ido a otros países porque el régimen las ha asfixiado, no hay una libertad económica que permita a las empresas estar. Y lo que hay es como un sistema de economía paralelo, pero que es muy llamativo porque justo lo que decía Leire, te vas por una ciudad y te encuentras con un concesionario Ferrari o te encuentras con restaurantes que son de altísima gama, te encuentras con muchas cosas de signos de desigualdad que dices, ¿esto de dónde sale? Que al menos te genera una suspicacia de cómo es posible que un país que lo que ha hecho es incrementarse el nivel de pobreza absoluto, que tiene casi 10 millones de personas que han huido, te encuentres con un concesionario Ferrari, te encuentres con edificios que son completamente vanguardistas, pero que están vacíos, o te encuentres con que cada semana abre un nuevo restaurante y no están llenos, o pasan, por decirlo de alguna manera, pasan cosas que no tienen una explicación realmente fácil. Y lo que sí veíamos es que en distintos puntos del país, pues esas personas que pueden estar más o menos vinculadas con el régimen, que se conoce como enchufados, que pueden estar vinculados con actividades ilícitas del gobierno o más vinculados con esa estructura paramilitar o esa estructura más vinculada con el narcotráfico, lo cierto es que son notorios, existen y se ven. Porque, por ejemplo, estuvimos en la zona de Los Roques y ahí sigue habiendo megayates y sigue habiendo casas de altísimo lujo en un parque nacional que se supone que es una región protegida y que no debería haber ninguna construcción y sin embargo se están construyendo casas que podrían estar perfectamente en la costera amalfitana o en Mónaco. Son cosas que llaman mucho la atención y dices, al margen de narrativas, al margen de cuál es la instrumentalización política del hecho, lo cierto es que sí hay una desigualdad económica muy llamativa y que no tiene una explicación directa con es que el empresariado ha surgido adelante o el país ha tenido un desarrollo económico espectacular, porque no es la realidad del país. Entonces, por volver al punto, sí, no desconozco cómo son esas redes, si existe o no. Probablemente sí, porque no es un hecho reciente,
de hecho, el cártel de los soles se lleva investigando muchísimos años. Siempre ha existido esa presunción de que en Venezuela operan grupos de narcotráfico, operan milicias, operan grupos vinculados con Hezbollah. Pues al margen de todas estas teorías que pueden ser más o menos ciertas, lo que sí vimos en este viaje es que esa desigualdad económica que ya antes existía es todavía más notoria, todavía más exacerbada, y que esos perfiles de gente que tienen esos Ferraris o que tienen esos yates o esas casas y que demuestran abiertamente que tienen poder económico, si antes existían, no eran tan llamativos o tan notorios. Es que era muy, muy evidente cuando había una persona que decías, ese está vinculado con una empresa del gobierno, o está vinculado con una suerte de cártel o con algún poder económico que le permite estar como dueño y señor de este lugar, porque se salta todo tipo de normativas, todo tipo de permisos que podría tener una persona que tiene una actividad lícita económica para poder tener una casa allí o poder tener un vehículo, por ejemplo. Sí, no llegamos a ver evidentemente ningún intercambio comercial relacionado con el narcotráfico, pero era muy evidente que en el caso de Caracas, en este ámbito, especialmente en el barrio de las Mercedes, no tenía sentido la cantidad de restaurantes de muy altísima calidad, de muy altísima gama, con unos precios desorbitados para el local. Y había un montón de restaurantes, muchísimas discotecas, sitios para salir, edificios vacíos, que no podía ser, que no se les puede permitir el local que vive en Caracas. Y otra manera de también verlo era incluso cuando para ir a hacer la compra, ir a hacer mercado, eh, eran unos precios ridículamente caros si uno iba al supermercado de la zona. Entonces eso demostraba que claramente había una especie de economía paralela a partir de la cual la gente vivía, y que es lo que yo creo que se provoca por, no sé si por las redes de narcotráfico, pero sí por una entrada flagrante de dólares al país. Y también se ve mucho en la cantidad, lo que decía Alfredo, de el sistema monetario, cómo los sistemas de pagos, era muy difícil encontrar dólares de denominación baja. El bolívar existía, pero muchas veces casi nadie lo cogía. O sea, si te tenían que devolver en bolívares, pues mala suerte. Y todo el mundo operaba con Bizums o con pagos en nacional, pero sobre todo con SELE, que es con cuentas en Estados Unidos. Entonces, no podemos confirmar la relación directa con el narcotráfico, pero que Venezuela de alguna manera está operando o estaba operando el verano pasado como lavadora de dinero era demasiado evidente. Sí, sobre todo es una economía completamente dolarizada y todo se paga en dólares. Te lo ponen como precio de referencia, pero todo es como decía Leire, vía CEL o vía cuentas en el extranjero o en dólares en efectivo. Y con muy poco baja denominación, Mm. entonces era muy complicado comprar cosas pequeñas. Entonces lo que hacía era que se incrementaba el valor de cualquier producto y también preso de la inflación, pero porque era imposible chiquito. Y ya lo empezaron a contar, pero, o sea, un poco hacer una guía para dummies de viaje a Venezuela. O sea, o sea, cuéntenos qué hicieron en Caracas, que ya lo contaron un poquito. Sé que el Ávila es un lugar muy famoso, dicen que es Mm. lindo, no sé si se mantiene así. Y más allá de Caracas, digamos, si yo quisiera ir mañana a Venezuela, ¿qué lugares son imperdibles? Sé que donde está el Salto del Ángel, se me escapa el nombre, el parque. Canaima. Canaima hay que ir, Los Roques hay que ir, la Isla Margarita, no recuerdo si fueron, pero creo que es otro lugar famoso. Sí. Como qué lugares hay que ir sí o sí, y por la aventura, ¿cómo organizaron el viaje? ¿Contrataron a alguien, tenían a alguien allá? Los pagos ya lo contaron un poco, y tal vez también le encuentro interesante la comida venezolana. Eh, yo le tengo mucho cariño a Colombia, de verdad, porque mi papá vive allá, pero hablando lo que es, las arepas venezolanas son mejores que las colombianas, y ahí me estoy metiendo en algún problema si me escucha algún colombiano, pero es verdad, es verdad. Y las probé justamente en una cena que hicieron ustedes en su apartamento Mm. ya hace algún tiempo, y no se me olvida esa vez que cenamos arepas con reina pepiada. Mm. Sí, es verdad. Bueno, entonces que nos cuenten así como un
1, 2, 3, un ABC, cómo organizar un viaje a Venezuela, qué lugares ir, Sí, ¿verdad? Te cuento la organización y tú cuentas sí, los los sitios, detalles. vale. Venga. A ver, es cierto que nosotros, bueno, él tiene tías en Venezuela todavía que viven, entonces la parte y también papás de amigos que viven aquí, pero los papás viven allá, pues a nivel de alojarnos en Caracas, nos quedamos con familia. Pero bueno, también habíamos visto Airbnbs, entonces por esa parte es factible. ¿Cómo organizamos el viaje? Además de Caracas, estuvimos en el llano en un hato, que los hatos son fincas gigantes, generalmente dedicadas a la ganadería, y es una especie de safari africano, pero con la fauna y la flora de Sudamérica. Luego estuvimos también estuvimos en dos costas diferentes, siempre en el Caribe, pero en dos áreas diferentes. Estuvimos en Choroní y Chuao. No estuvimos en Margarita porque ya iba a ser muchos días de costa, pero sí que estuvimos en Los Roques, como los cantantes reggaetoneros has dicho, especialmente Danny Ocean. Y estuvimos también en Canaima, en el Salto Ángel, ¿vale? A nivel de organizarlo, es cierto que no creo que nos vimos todos los vídeos de influencers habidos y por haber en YouTube, los vimos. Y nos organizamos para ir al llano con la agencia de viajes de Dos Locos de Viaje, que se llama Soco Adventures, y nos trataron fenomenal y encima pudimos pagar en euros porque tiene una cuenta en Portugal, entonces era una simple transferencia que nos facilitó mucho la vida. Y luego tanto Canaima como Choroní como Los Roques lo organizamos con una agencia de viajes local que se llama Viajes Molina, porque una compañera de mi trabajo, su hermana trabaja en esa empresa, entonces, bueno, pues en ese ámbito no será fácil. Pero si cualquiera persona de fuera que no tenga acceso a una agencia local quisiese hacerlo, yo lo recomendaría 100% con la agencia de viajes de Dos Locos de Viaje, que se llama Soco Adventures, porque era todo facilidades. Y a nivel de poder hacer los depósitos era muy fácil porque nosotros podíamos transferir en euros, pero estoy segura que también tienen cuentas en Estados Unidos para gente que esté en Latinoamérica, por ejemplo. Cosas, o sea, desde mi punto de vista, lo que sí o sí o sí o sí hay que ver en Venezuela es el Salto Ángel, es una maravilla de la naturaleza. 1 kilómetro de cascada de caída es algo que no se ve todos los días y no hay en otra parte del mundo, para lo cual hay que ir volando, y lo bueno es que una vez, o sea, los paquetes los venden directamente en los alojamientos de Canaima porque hay 9 hoteles, o al menos el año pasado había 9, y ya le incluyen a uno todas las comidas, las excursiones, y luego pues hay excursiones adicionales. Entonces realmente con que se compre el paquete, desde el momento que se llega al aeropuerto, te lo incluyen todo porque hay que ir volando. Es 1 hora de vuelo desde Maiquetía, desde el aeropuerto de Caracas. Y luego pues para Choroní se llega en coche. Entonces, a nivel personal, lo que yo creo que sí o sí hay que ver es Canaima, y a mí me encantó más que Los Roques, por lo que ha comentado un poco Alfredo, de sí que percibíamos un poco la relación con el narcotráfico y el nivel exceso de lujuria en un parque protegido. Eh, Más allá de eso, a mí más que eso, a mí me encantó Choroní y Chuao, porque tienen un componente cultural, además de unas playas impresionantes. Pero ahora le dejo los detalles a él. No, o sea, fundamentalmente creo que lo que habría que ver sí o sí es, pues Canaima, no solamente es el Salto Ángel, que es la caída de agua más alta del mundo, sino que es todo un entorno natural lleno de cascadas, de ríos, de planicies con las formaciones macizas que se llaman los tepuyes, que son de las formaciones geológicas más antiguas del planeta y son verdaderamente impresionantes, paredes verticales de pues, casi 1 kilómetro, incluso más, con pues unos entornos naturales que son súper conservados y que no son muy diferentes. Por ejemplo, hay muchos geólogos y biólogos que van a esas zonas a estudiarlos porque la vegetación y la fauna de esos sitios, al ser como aislados del resto de la zona, pues son dignos de estudio. Y también está habitado, o sea, lo protegen el área una comunidad indígena, que se me acaba de olvidar su nombre. No, hay varias comunidades indígenas, pero bueno, en este caso, pues los guaraos son Los, unos, o digamos que tiene ese componente también cultural de que la región o donde está el Parque Nacional Canaima, hay varias comunidades que se encargan, pues,
tanto de vivir en su comunidad como también de las actividades turísticas y de preservar un poco el entorno. Entonces tiene también ese plus que le hace súper atractivo e interesante. Y es verdad que es una zona que recibe mucho turismo internacional, pese a todas las circunstancias que puede tener el país, sí ha recibido turistas porque, claro, es una zona súper llamativa que ha salido en montones de documentales, incluso la película esta de Pixar, Up, pues se inspira un poco en esa zona y, claro, es muy, muy llamativo. Y al margen de Canaima, que sería yo creo que el top número uno, pues la zona de las playas, tanto si es Los Roques, como si es Margarita, como si es la zona de la costa que estaba comentando Leire antes, de Choroní, Chuao, y esa costa más central, o las otras costas que tiene el país son impresionantes. Son playas de agua caliente para un europeo, por ejemplo. Pero bueno, es el mar Caribe, arena blanca, palmeras, vegetación exuberante que se cae directamente sobre el mar y una cultura de gente que está acostumbrada a vivir pues en ese entorno. Entonces es muy, 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 muy bonito, llamativo, es distinto y que cumple un poco ese sueño idílico de la playa caribeña que podríamos ver en República Dominicana o en Puerto Rico, pues también están en Venezuela. Y luego lo que sí destacaría, que quizás es un poco más de aventura, es la zona del llano. El llano es esa parte que está un poco por debajo del nivel del mar, que se inunda en la temporada húmeda o en la temporada de lluvias, que también la comparte con Colombia y que es una zona que es ganadera, pero que también tiene una exuberancia en cuanto a fauna y flora que es espectacular. Yo creo que no hemos visto tantas aves o tantas especies de pájaros diferentes en mi vida En mi vida. o en cualquier tipo no solamente de pájaros, sino de cualquier animal, porque es una reserva, que en este caso el hato al que fuimos, es una reserva que funciona también para pues criar babas o caimanes pequeños, para proteger chigüiros o capibaras. Es decir, que es una zona que está muy, muy cuidada, muy bien protegida desde el punto de vista de querer convertir un espacio natural protegido en algo que sea apto para el turismo. Es difícil llegar, eso sí, porque claro, es una zona que está muy en el interior, es una zona caliente desde el punto de vista de la seguridad, porque muchos de los flujos del narcotráfico pasan precisamente por ahí. Entonces, pues tiene unas particularidades en cuanto a seguridad y en cuanto a necesidad de organizarlo con una agencia que hay que tener en cuenta. Yo creo que hay que tener muy claro que Venezuela no está en un nivel de desarrollo turístico por el cual ahora mismo uno se lo pudiese montar un viaje por sí mismo. Sí que es uno de esos países donde hay que llegar con agencia. Igual que Booking o plataformas similares nos ha abierto la puerta a poder viajar sin agencia, Venezuela todavía no está en ese punto de desarrollo de infraestructura turística o de seguridad como para poder viajar sin un intermediario. Sí. Pero dicho esto, a mí, un poco en línea con lo que hablaba Alfredo antes de gente en el país que quiere echar hacia adelante y un poco preservando la naturaleza, es un común que vimos en el Hato, o sea, en el Hato, en los llanos, en Choroní, en la playa y en Canaima, que son diferentes poblaciones en diferentes estados del país, pero son mucha gente que están utilizando el turismo y un poco el uso del turismo sostenible para preservar la naturaleza, abrirla al extranjero que quiere poder vivirla, pero sí siendo muy consciente de preservar el entorno, que es algo que por lo que me cuentan todos los venezolanos que conozco, antes no se hacía en el país y que creo que a día de hoy es algo que el turista, al menos que quiere, seguro el turista europeo, quiere poder ver un turismo sostenible y un turismo responsable con el entorno y vimos mucha gente que en sus pequeños emprendimientos salían adelante y estaban empujando en esa dirección. Qué lindo. Y creo que existen muchos paralelismos también con el turismo en Guatemala. Lo que mencionabas, Leire, es un país en el que lastimosamente no se puede crear un viaje por sí mismo. Uno no puede crear un viaje porque no existe ese nivel de servicios públicos que pueda uno tomar y simplemente viajar. Creo que es muy propicio remarcar que también para quienes estén pensando en viajar a Guatemala hay que hacerlo con agencia de viajes para no entrar en riesgos que puedan poner en peligro el viaje No estoy seguro, de la quienes nos verdad. visitan. No estoy ¿Crees? seguro. ¿Por qué? ¿Por qué decís No, vos? yo creo que Leire se refiere a algo más extremo. Siento que en Guate sí puedes viajar sin agencia de viajes. Claro, hay lugares donde tal vez no, ¿verdad? O sea, si vas a ir a Antigua, creo que te puedes ir Claro, perfecto claro. sin una agencia de viajes. Si te querés ir a
Semuc Champey, yo no me iría sin una agencia de No, viajes. es que Yo creo que ni depende a loco. dónde, ¿verdad? Para aclarar eso. Yo creo, Sí, nosotros que lo vivimos, también es cierto que estábamos allí, entonces era más fácil para nosotros podernos desplazar a comprar billetes, por ejemplo, para ir a Flores. Nosotros nos calábamos el autobús que salía del centro y nos íbamos toda la noche viajando, pero lo hacíamos por nuestra cuenta. Y ya cogíamos en Flores pues no sé, íbamos a sí, posadas, hoteles. O sea, yo creo que sí que Guatemala está más desarrollada porque tiene más oferta y porque a unas malas buscas la compañía de línea de autobuses que te lleva o no, y como es un país más pequeño, es más transitable. Lo que hay que contar es que se cae un autobús en la carretera del Atlántico y suerte hasta que lo levanten y pues se abra el tráfico. Pero Venezuela es diferente. Es que Venezuela, es que no puedes comprar ni siquiera boletos aéreos desde fuera del país para vuelos internos. Es que no, es que es más extremo. Porque sí. nosotros de verdad lo intentamos, pero es que es imposible. No funcionan las páginas web. O sea, no existen las páginas web para fuera del país. O, por ejemplo, para volar con Conviasa, que es la línea nacional del Estado, tenías que comprarlo en los boletos en las oficinas, en las taquillas de varias ciudades del país. Es como estás fuera, no puedes hacerlo. Es ahí, es en ese punto de no hay ni un mínimo de desarrollo hacia lo digital, diría yo. Sí, sí, logísticamente es complicado. Es complicado porque también, pues, como decía, las carreteras, por ejemplo, hay algunas que están muy bien, pero esta carretera del llano fue un trayecto bastante duro y necesitas a alguien conductor que sepa un poco esa carretera. De hecho, tuvimos un accidente en medio de la carretera, hubo que cambiar un caucho, o Se nos sea, fue pinchó todo un un caucho en poco. mitad de la nada, pasado el pueblo donde nació el comandante, y yo pensaba, aquí fue, aquí hemos llegado y aquí nos vamos a quedar. Entonces, pues bueno, es un poco lo que decía, hay emprendimientos, hay pequeñas muestras de que la gente pues está intentando sacar el máximo provecho del paraíso natural que es, pero claro, si no tienes una institucionalidad que te permita a ti como turista tener las garantías, tener seguridad, tener la facilidad, desde el mismo momento en que tienes que hacer un pago desde el extranjero, pues claro, se complica mucho toda la gestión turística. Y además hay una cosa que no hemos mencionado y estoy cayendo ahora. En Guate, mal que bien, uno llega a Cobán y va a ver una gasolinera con gasolina. En Venezuela, nadie te asegura que vayas a llegar al interior y lleves gasolina. Entonces, uno no puede desplazarse con la... O sea, por ejemplo, el viaje que hicimos al Hato, al llano, nosotros llegamos volando a Barinas, ¿vale? Entonces, primera complejidad, hay que comprar un vuelo interno que desde fuera del país no se puede. Imaginemos que lo hemos podido comprar. Desde ahí son 3 horas en carro hasta el Hato en el que estábamos. Pasando por carreteras que, bueno, no eran, yo las esperaba mucho peores, sido que eran un poco con huecos, pero claro, si se pincha un caucho, pues más vale que haya un caucho de reserva porque si no, no Sí. sabes dónde lo vas a conseguir. Y sobre todo, y más importante, es quién te va a conducir ese trayecto o quién va a manejar ese trayecto de 3 horas y cuánta gasolina lleva en el carro y si que se queda sin gasolina, ¿dónde la va a conseguir? Y eso es algo que desde fuera es imposible tenerlo, no conoce, o sea, nadie va a otro país ya conociendo quién le va a poder manejar eso. Entonces ahí sí, para mí es donde radica la diferencia de hacerlo con una agencia que tenga la capacidad de mandar a otro conductor o que tenga contactos locales que le vayan a poder poder suministrar gasolina en el caso de que el Mm. turista esté varado en la mitad de la nada. Y eso es una cosa que en Guate se podría hacer. Yo no, por ejemplo, no me iría a Semuc Champey por mi cuenta, nunca. Ahí sí que es un poco el mismo caso, pero en el resto del país creo que sí era factible hacer. Interesante. Quizás el paralelismo sea con Nicaragua, porque justo en Nicaragua Mm. es muy difícil adquirir un boleto aéreo. Tienes que ir con invitación, no es que puedas llegar a la frontera y hola, quiero Claro. pasar a su país. Lo logro comprender y pues es muy interesante digamos, esta visión. Luis, ¿ahí tienes alguna preguntita? Sí, bueno, ahora sí ya el tema de las elecciones. Todo el mundo estaba, bueno, no todo el mundo, pues, pero mucha gente tenía los ojos puestos en Venezuela porque había la expectativa
que de pronto el régimen, pues hoy sí decía, bueno, ya, o sea, ya está, pues sí, no, sí nos vamos y ya aceptamos la derrota y ya. Pero bueno, sale este Elvis Amoroso, vaya nombre, eh, vaya nombre, diciendo no, fue 50 y no sé cuánto Maduro y 48, algo así, del Mundo González. Bueno, Tendencia reversible. todo el mundo sabía que, pues no, o sea, algo no hacía sentido ahí. ¿Cómo les fue esos días en Caracas? Sé que fueron días tensos, o sea, ustedes Sí. realmente son internacionalistas, pero también tienen cierto espíritu periodístico, cubriendo todo el día, me mandaban fotos y tal. Que parecía como que un día muy tranquilo, ¿no? Para lo Sí. que estaba pasando, pues no Sí, hubo mayor agitación. Y los días después tampoco hubo tanto, o sea, me refiero en comparación tal vez a protestas más fuertes en Sí. Venezuela como 2014, Sí, 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 ¿verdad? sí. Que todo el país de verdad fuerte, ¿verdad? Con mucha represión, muchos muertos. Pues no, o sea, hubo protestas, me imagino yo, ya nos contarán, pero no se vio tanta fuerza, ¿verdad? Me imagino ya de tanta represión que ha habido, tal vez la gente ya le da un poco de miedo realmente salir a protestar, ¿verdad? Pero que nos cuenten en general cómo fue esa experiencia de vivir un día tan tenso. Y experiencia en días tensos tienen ustedes porque vieron en Guatemala el año que Jimmy Morales sacó a la CICIG de aquí, ¿verdad? Entonces, por lo menos alguna experiencia tenían. llamamos un poco a la suerte, yo creo. Sí, fue un poco un antes y un después en el viaje, porque antes del viaje, pues sí, hablando con la gente en los distintos sitios, pues se nota ese optimismo latente de aquí las cosas van a cambiar, que siempre, históricamente, desde que está Chávez en el poder, eso ha ocurrido en los sucesivos ciclos electorales, movimientos, manifestaciones, todo. Que hay un optimismo latente cuando llega el momento de entra en ebullición y luego se va disipando y es un choque contra la realidad que genera mucha frustración. Y particularmente con la gente en la que hablamos en los distintos sitios, pues sí se notaba un poco esa esperanza de que esta vez sí, esta vez va a ser un poco diferente. Es verdad que es una, o era una ilusión porque incluso hablando con la gente que estaba ahí, iban a salir a votar y nos lo contaban, pero claro, no dejan de ser unas elecciones que no son competitivas, que no son justas y que aquello es un poco no voy a decir que no son unas elecciones, sino que es una forma distinta de enmascarar bajo una figura electoral un resultado que necesita legitimarse ante la comunidad internacional, pero que bajo ningún concepto es lo que denominaríamos como una elección democrática en cualquier país. Y entonces ese día de las elecciones, pues lo que hicimos fue visitar varios centros electorales, unos en la zona este de Caracas, otros en la zona oeste, porque siempre ha estado muy polarizada la ciudad, y veíamos mucha gente en la zona este yendo a votar, unas escenas de verdad que fueron muy llamativas en un colegio electoral, probablemente el más grande de Venezuela, veíamos como gente que estaba en el hospital, pues venían a votar con su silla, su cargador, con la cinta aquí arriba y el suero cayendo, o sea, cosas muy llamativas de que la gente verdaderamente quería ejercer su derecho al voto. Y eso lo fuimos viendo en varios centros electorales, luego nos fuimos al oeste de la ciudad, ahí lo vimos bastante más tranquilo, no hubo gran tensión, simplemente fue como una jornada electoral en lo que en un país democrático normal podría haber sido. Sí estaba esa tensión en el ambiente, pero nada llamativo. Y conforme fueron avanzando las horas, pues en Venezuela el sistema electoral es un poco complejo, en el sentido de que la máquina de votación, cuando tú emites el voto, te saca un papel, que es el comprobante, pero ese voto también se emite por vía electrónica hacia un centro de voto donde se recolectan todos los datos y saca el resultado del boletín oficial. Para hacer un poco el contraste o verificar que los resultados son los correctos, se sacan las famosas actas. Cada mesa electoral saca un acta y esas son las que se verifican el 50%. De tal manera que el resultado que te sale tiene que coincidir con el resultado que tú tienes de cada papel que has metido en la cajita, al menos el 50% de los votos, y así se determina que el resultado es fidedigno o no en lo que sale del acta de la caja versus lo que sale en el resultado electrónico. Y tuvimos la suerte de ver en un centro electoral ese proceso de validación del resultado de las actas. Y esto es pues un ejercicio que contrasta mucho porque es súper democrático, súper de auditoría pública ciudadana de ejercer la democracia de forma directa, que es abrir una urna electoral y sacar voto a voto y contabilizarlos y verificar que el resultado coincide en lo que sale el acta versus lo que sale en cada una de las cajas que se estaban abriendo.
Y eso es lo que da pie después a que uno de los argumentos que más esgrime la oposición de que esas elecciones son fraudulentas es que el resultado de las actas que están digitalizadas y que están ahora en una bóveda en Panamá no coincide con el resultado que publicó el gobierno. Y es precisamente a pesar de todas las circunstancias, es una elección que por proceso sí puede ser democrático porque tenemos los resultados y están verificados y están auditados en cada una de las mesas o en el 98% de las mesas electorales en las cuales se hizo. Entonces, claro, teníamos un poco esa dualidad de estar viviendo la democracia in situ, ver cómo auditaban voto a voto y sin embargo al día siguiente sale un resultado que no tiene absolutamente nada que ver y ahí sí cambia por completo el ambiente, la atención, el cómo nos íbamos a desplazar. Ya fue un viaje completamente diferente desde ese momento. Y eso creo que es un resumen estupendo de lo que ha dicho Alfredo de cómo fue todo el día. Para mí lo que me llamaba mucho la atención es que era el ejercicio de democracia más salvaje que yo había visto en mi vida. Yo no, todo el mundo de verdad tenía ganas de ir a votar y a auditar la situación en el sentido de el día anterior subimos al Ávila a hacer senderismo y los vecinos de Caracas que iban subiendo, todos entre ellos iban gritando, venga ya, mañana vamos a votar, los vamos a sacar sin ser súper explícitos en las palabras por una cuestión de seguridad, pero se notaba que de verdad había una voluntad real de al día siguiente que hubiese un cambio. En la escuela que ha dicho Alfredo antes, que estaba súper bien organizada, yo quiero dar un poco de detalle para que todo el mundo pueda hacerse a la idea de la voluntad real que había de la población de ir a votar y hacer un cambio en el sentido de esta escuela estaba en la cima de una montaña también o de una lomita, por lo tanto lo que había era un parking en la parte de abajo de la montaña, hecho por donde los vecinos de la zona, cada uno puso 5, 6, 7 coches y lo que iban era subiendo a la gente de más edad en el coche, hacían como una especie de autobús particular, subían, los bajaban los dejaban, iban a votar, volvían a bajarlos y así iban subiendo y bajando gente para asegurarse que todo el mundo que le tocaba esa escuela pudiese llegar a votar. O se desplazaban, los sacaban de las clínicas, incluso con el gotero, como ha dicho Alfredo, votaban y se los devolvían a las clínicas para asegurar que nadie que quería votar y quería ejercer su derecho al voto se quedase sin la capacidad de hacerlo. Y a mí lo que más me sorprendió fue la parte del recuento de votos, esa auditoría pública de incluso los colegios electorales abriendo las puertas, los militares que son quienes guardaban cada uno de los colegios, abriendo las puertas a que los ciudadanos llegasen al conteo de votos. Yo nunca había visto un ejercicio tan democrático y de tanta voluntad del electorado de hacer escrutinio público del proceso. Entonces, a mí me sorprendió muy para bien y salí muy esperanzada de verdad de la voluntad de cambio que existe dentro del país. Y pues al día siguiente a mí sí me sorprendía un poco desde fuera el cómo todo el mundo se quedó tan desesperanzado después de que la Junta Electoral Central dijese, ha vuelto a ganar Nicolás Maduro. Para mí era evidente que iba a pasar eso, pero lo importante era todo el proceso que venía y que no se desinflase estas ganas de cambio, ¿no? Y bueno, después de que pasase el día de las elecciones, se empezó, igual que al principio decíamos, que vimos una Caracas espectacular, muy maquillada, muy arreglada, se empezó a complicar la situación a nivel de seguridad, hasta el punto de que al día siguiente habíamos quedado con unos amigos y pues por la mañana no solía pasar nada, pero sobre el mediodía empezaban las marchas. Y por marchas quiero decir huelgas o piquetes en la carretera que los propios chavales jóvenes de 20 años hacían un poco para frenar al gobierno o para reclamar el cambio que no se había dado, pero que era evidente que por las actas, por números, había salido. Y entonces ahí sí que a nivel de seguridad era un poco complejo porque había que ver por qué calles moverse, o por qué autovías uno se podía mover para que no le pillase justo la marcha o para que la pudiese ver, pero desde lejos, porque sí que la situación a nivel de seguridad empezaba a complicarse. Muy interesante y bueno, también qué gran decepción porque hubo tanto esfuerzo, tanto ejercicio de expresión democrática para que al final el resultado simplemente no coincidiera con lo que se había auditado.
y todo continuara de la misma manera. Y bueno, me hace pensar también en el riesgo en el que se encuentra actualmente El Salvador, por ejemplo, en donde cada vez el régimen se está convirtiendo más en un autoritarismo supuestamente cool, y las personas que hoy en día dan por sentada la democracia y su oportunidad, su posibilidad de votar, simplemente acaban de perder la oportunidad de elegir a un nuevo presidente dentro de 4 años, o el próximo periodo, porque ya se va a poder reelegir Nayib Bukele, y muy probablemente puedan ocurrir posibilidades de algún fraude o algo por el estilo. Eh, pero, pero creo que nosotros como guatemaltecos damos, o también como españoles, damos por sentado que se va a respetar el derecho al voto y que va a ser un voto más que representa nuestra preferencia electoral, cuando no en todos los países es tal el caso. Eh, Les cuento que ya nos extendimos un poquito más de lo que nos solemos tomar. Llevamos ya un poquito más de una hora platicando. Creo que se nos pueden llegar a cansar nuestros invitados, pero no sé si Luis Fer tienes alguna otra preguntita, Yo, una para ir yo finalizando. tal vez sí tengo, para ir cerrando, la historia es tan interesante que no creo que se cansen, espero. Pero, a ver, no es que tengamos una bola de cristal para decir, bueno, va a pasar esto, pero ¿qué creen ustedes que va a pasar? O sea, no, yo no, bueno, está interesante lo que pasa con Estados Unidos, aunque no imagino a Trump mandando a invadir Venezuela, pues llamativo es, ¿verdad? O sea, están moviendo muchos recursos militares para allá. Eh, yo, desde mi perspectiva, creo que la única forma de que saquen al régimen es por la fuerza, ¿verdad? No se ve realmente que vaya a ser de otra forma o que entre ellos mismos se traicionen, ¿verdad? Y uno entrega al otro por la recompensa, no sé. ¿Qué creen que va a pasar? Un poco jugando al adivino. Y bueno, en este libro, regresando a los libros, ¿verdad? Que comenté al principio, está este libro de los brujos de Chávez, que vale mucho la pena leerlo, muy, muy interesante. Dice que la historia es algo así. Chávez hacía muchos rituales extraños, ¿verdad? Pero hizo uno donde se fue como a no sé qué selva en Venezuela. Y era un ritual de brujería donde el tipo supuestamente clavó una espada. El ritual era para que nunca lo pudieran sacar del poder. Entonces deja la espada clavada. Y yo creo que todavía siguen buscando los venezolanos cómo quitan la espada, porque, o sea, a pesar de que se murió, y de hecho la bruja que le dijo que iba a ser presidente, también le dijo que se iba a morir antes de los 60, ¿verdad? Y pasó. Eh, entonces, bueno, a pesar que Chávez murió, pues el régimen y lo que él instauró sigue ahí, ¿verdad? Eh, un poco qué ven que puede pasar, qué expectativa tienen, y tal vez para los guatemaltecos, como Diego venía diciendo, ¿qué lecciones creen que podamos aprender ustedes que estuvieron aquí, que saben la situación, ¿verdad? De pobreza, de desigualdad, de molestia ciudadana. Eh, ¿Qué lecciones creen que hay? Tal vez no solo para Guatemala, sino en general para Latinoamérica, ¿verdad? Creo que han visto las noticias de Nepal también. Sí. Eh, Algo así quisiera uno que pasara, ¿verdad? Como que los terminaran sacando a todos estos gobiernos que hacen tan mal las cosas, pero no siempre es posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué lecciones hay también para Guatemala y el resto de países latinoamericanos con el caso venezolano? Sí, el escenario de futuro es muy, muy incierto. Es verdad que creo que es un escenario distinto al cual el chavismo nunca se había enfrentado, en el sentido de que nunca había tenido una oposición que estuviese más o menos ordenada o fuese muy cohesionada, y sobre todo que no tuviese un Estados Unidos tan frontal retóricamente y con demostraciones de poder tan sumamente visibles como lo que está teniendo la administración Trump ahora. Creo que es muy difícil poder pronosticar cuál va a ser el desenlace de esto. Desde luego creo que no va a ser un desenlace solamente de teatro, sino que algo puede ocurrir. Bien que se incrementen las interceptaciones, bien que se intente golpear económicamente al régimen por esa vía del narcotráfico, bien que se intenten quebrar, y creo que esto es lo más probable, que todo esto forma parte de una estrategia pues, de satisfacer una narrativa interna que tiene la administración americana, pero también de quebrar legitimidades internas dentro del régimen y que ayuden a un escenario de transición. Que se abren ahí mil escenarios y cuál puede ser el desenlace, no sabemos. Pero sí, creo que es muy evidente que lo que están intentando es poner nerviosos e intentar que haya una ruptura del bloque monolítico que puede tener el régimen, y aprovechar unas facciones que puedan ser más disidentes y buscar un acuerdo para, pues, entregar, o para que haya algún desenlace que sea
no sé si un cambio de régimen total, pero sí una modificación de los términos en los cuales está el gobierno venezolano ahora. Pero claro, esto es muy hipotético y de una lectura de lo que está ocurriendo más allá de, pues, lo evidente que es poner unos barcos en la costa y hacer unas operaciones de interceptación militar que claramente exceden lo que debería ser una interceptación de narcotráfico al uso. Lo que sí, al margen de este escenario político, lo que sí vimos el año pasado, y lo comentamos muchas veces, es que sí notábamos un cambio en la población desde, pues por lo menos desde que yo me vine a España y de la narrativa y lo que hemos escuchado de la gente en Venezuela en los últimos años. Sobre todo ese periodo 2012-2018 que fue tremendamente crítico por temas de desabastecimiento, de hambruna prácticamente, de inseguridad, de migración masiva. Esta vez que estuvimos en Venezuela sí descubrimos a una Venezuela un poco más emprendedora, que a pesar de todas las dificultades que podría haber, y por dificultades son desde el tema de los pagos, el tema de la falta de institucionalidad, de las trabas y las barreras que pueda haber por el propio sistema, sí encontramos gente que estaba dispuesta a, pues como decía Leire, sacar esos emprendimientos adelante, de buscar potenciar esa apertura turística que podía haber, sacarle provecho a esa pequeña recuperación económica que veíamos muy puntual, pero que sí era una realidad. Entonces decíamos que el cambio ya había iniciado, pero no porque hubiese unas condiciones políticas diferentes, sino porque la gente, en lugar de ya estar reasignada, decía, pues tengo que salir adelante con los recursos que tengo y aprovechando también ese influjo de divisas o ese, de remesas o de oportunidades de toda la migración que está fuera de Venezuela y que de alguna manera pues también ayuda a sostener a la gente que está dentro. Entonces, el escenario futuro creo que va mucho por ahí de, a pesar de las condiciones políticas, intentar sacar adelante pequeños negocios, pequeños emprendimientos que ayuden un poco a mantener o a elevar el nivel de bienestar de la población. Pero claro, esto es muy incierto porque dependemos mucho también, como decía al principio, la realidad de Venezuela no se puede disociar de la política porque está tan imbricada en la sociedad, está tan imbricada en cómo la gente sobrevive, que es muy difícil poder pronosticar un futuro sin saber cuál va a ser el desenlace de lo que pueda ocurrir ahora con la administración americana y con la relación con el gobierno de Venezuela. Por mi parte, yo creo que el análisis de lo que puede ocurrir en Venezuela ya lo ha hecho Alfredo. Yo tampoco tengo la bola de cristal y lo que creo es que yo estoy un poco de la misma opinión que Luis Fer, que la única manera en la que el régimen pueda caer sea entrando por la fuerza. No soy tan optimista con la situación que venga después porque viene un proceso de transición muy fuerte porque ya no es solamente hacer caer a Nicolás Maduro, es qué hacemos con el régimen, qué hacemos con el potencial narcotráfico que puede haber alrededor, qué hacemos con las inversiones y los intereses de Rusia, de China. Es que es mucho más complejo de la cara visible de gestionar el régimen. O sea, a mí me preocuparía un poco en qué situación se queda el país, si se da una especie de anarquía o falta de poder, donde cómo se reorganiza el statu quo. A mí eso me preocupa. Y eso además es una historia cíclica que venimos viendo desde la Revolución Francesa. No es que es porque sea Venezuela o que sea Guatemala, es cómo se gestionan los países cuando se descabeza el poder. Eh, y bueno, sobre elecciones para Guatemala, yo no sé si por Guatemala o para todos los países de Latinoamérica, y lo haría extensivo a España, para mí la clave es la institucionalidad. Tener de verdad instituciones fuertes, alejadas de... Evidentemente tienen que estar dirigidas por el Poder Ejecutivo, pero independientes al Poder Ejecutivo, con una fuerza de empleo de funcionarios no relacionadas necesariamente con el gobierno o con los enchufados, sino que sean independientes al sistema, al Poder Ejecutivo. Para mí esa es la receta. Sí, al final el clientelismo es un cáncer que tienen en general, creo que los gobiernos en América Latina, el caso de Venezuela es extremadamente llamativo y visible, pero que en el momento en el que se intente, y que también explica muchas cosas de por qué todavía se mantiene el régimen y por qué todavía subsiste a pesar de todos los envites que ha tenido por parte de la oposición. El clientelismo que existe es, que ya no es tanto clientelismo, ahora es casi dependencia, pues es verdaderamente el sustento que mantiene un poco más cohesionado o que desincentiva que la población pueda salir a verdaderamente exigir un cambio de régimen. Y, y creo que aplica justamente, como decía Leire, para todos los países de América Latina. Una institucionalidad fuerte, independiente del poder político ejecutivo y que permita garantizar la seguridad, la estabilidad, la seguridad jurídica mismamente, pues es clave. Pero no es una gran aportación de este es el camino, pero sí una base para que cada país pueda tener un poco su vida democrática.
No, muchísimas gracias, sí. Y bueno, coincido con ustedes, también soy un institucionalista por defecto. Y bueno, yo creo que la próxima luna de miel la deben celebrar en Guatemala. Nosotros, Luis y yo, vamos a ser host y vamos a procurar que sea un viaje que la pasemos súper, súper bien. Y bueno, muchas gracias por habernos compartido tanto sus perspectivas desde análisis político, análisis económico, pero también su experiencia como turistas, su experiencia como locales de lo que es Venezuela hoy en día. Y pues nada, agradecerles, Luis, por favor, quisieras ahí finalizar con algún mensaje, algún comentario. No, nada más agradecerles una super experiencia interesante de todas las aventuras que tienen. Ojalá algún día podamos también visitar Venezuela, obviamente, ya que es Ojalá. un país tan interesante, tan bonito. Eh, bueno, creo que al final también la lección para los países en Latinoamérica es no desatender esas demandas ciudadanas, ¿verdad? Lo de Venezuela no, Chávez no sale de casualidad, ¿verdad? Sino que sale por una población olvidada de alguna manera, ¿verdad? Que reclamaba ciertas cosas, varias crisis económicas y políticas. Entonces creo que eh, el ponerle atención a los problemas que tienen los ciudadanos de a pie es importante, ¿verdad? No dejarlo solo en el discurso del crecimiento económico, que está muy bien, sino que ir mucho más allá y de verdad ponerle atención a las cosas que le faltan a la gente, ¿verdad? Que en estos países son muchas, ¿verdad? Y ese descontento se termina materializando en caudillos, en regímenes populistas que resuelven temporalmente las cosas, pero al final eh, resultan cierto peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Y ese es el caso de Venezuela. Creo que por ahí va el caso de El Salvador, ojalá que no, ¿verdad? Pero pareciera que por ahí va con el tema de la inseguridad. Pero bueno, veremos. Así que bueno, agradecerles nuevamente a Alfredo y Leire eh, y espero verlos pronto. Seguro, no, muchísimas gracias a los dos y ya saben que encantadísimos de poder colaborar con la polifonía y de pues, abordar un poco nuestra perspectiva o opiniones cuando así quieran. Gracias a vosotros. Un placer siempre estar en el podcast de Polifonía y estamos aquí para cuando queráis y bienvenidos sois también en Madrid, en nuestra casa. También, claro. Muchas Gracias. gracias. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao. 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 Chao.